Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues lo tengo aquí, la segunda vez, como alcalde. Pedro José Sánchez, que es el nuevo alcalde de Totana. Señor alcalde, muchas gracias por venir y bienvenido. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, encantado nosotros los totaneros, porque ya podemos decir que tenemos un alcalde arquitecto. Felicidades por haber aprobado. Bueno, muchísimas gracias. Es algo más del terreno personal, pero bueno, siempre da gusto. Vamos, y que nació con un 5 raspado. Ha sido un poco más de un 5. Bueno, sí, un poquito más. Bueno, ¿de salud anda bien el alcalde? Sí, de momento sí, no nos podemos quejar en ese aspecto y eso es la mejor noticia, claro. ¿Y de salud del ayuntamiento también anda bien el ayuntamiento o no? Bueno, la situación del ayuntamiento la conocemos todos, pero sí que es cierto que la gestión que se ha llevado a cabo en los últimos años está permitiendo pues tener más liquidez y mucho más oxígeno en el día a día del ayuntamiento. Entonces, por esa parte podemos decir que el ayuntamiento está en una buena situación ahora mismo, salvando y teniendo en cuenta la deuda que tiene y que tenemos que afrontar a través de los planes de ajuste, los fondos de ordenación, etcétera. ¿Y el balance que haría o que hace el señor alcalde de la situación actual de la casa de todos los totaneros, entiéndase ayuntamiento, cuál es? Bueno, pues tal como te decía, el balance tiene que empezar, siempre que hablemos del Ayuntamiento de Totana, por el aspecto económico. Y en este caso hay que decir que, siendo todavía la situación muy complicada, esto es algo que no se le escapa a nadie, porque al final tenemos todavía una losa muy grande de la cantidad de deuda que tiene este ayuntamiento, además con algunas sentencias todavía pendientes de resolverse, que vienen pues de, como sabemos, de hace muchos años, a través de convenios urbanísticos y de otro tipo de acuerdos. ¿Y eso no se puede poner fin, señor alcalde? ¿No hay ninguna forma de ponerle fin? Bueno, al final deciden los tribunales, ¿no? Hay algunas que se resuelven de forma favorable al ayuntamiento y otras en las que no se estima de esa manera. Pero en cualquier caso, todos los compromisos a los que se ha ido adoptando el Ayuntamiento de Totana estos últimos años, a través de los planes de ajuste y de esos fondos de ordenación que también nos permiten pues, hacer frente a estas nuevas sentencias que van saliendo pues, día tras día todavía, o incluso a las que tenemos anteriores, pues sí que permiten que al final en el funcionamiento del día a día del Ayuntamiento estemos en una situación mucho mejor a la que se vivía hace unos años. Ahora mismo los proveedores tienen un pago más que razonable, a unos cuantos días simplemente, cuando venimos de una época en la que incluso hablábamos de años sin que cobraran las facturas. Estamos también en una situación en la que venimos de una dinámica de tener año tras año un superávit económico muy importante en el ayuntamiento, que una parte de ese superávit va a amortizar deuda y otra la podemos dedicar a inversiones, a subvenciones, a asociaciones, etcétera. Entonces ahora mismo la situación, siguiendo la dinámica que ha seguido hasta ahora, es muy buena y sí que es la senda que tiene que seguir este ayuntamiento para que dentro de muchos años podamos decir por fin que somos un ayuntamiento con deuda cero. Señor alcalde, después de esa losa que viene arrastrando el ayuntamiento, como usted ha dicho, de hace algunos años, no sé, la losa a nivel personal se la habrá quitado usted de encima, ¿no? Porque si ya ese tiempo que usted le tenía que dedicar al fin de su carrera, se lo puede dedicar ya más al ayuntamiento. Bueno, eso sí. Esto es evidente, ¿no? Sí, claro. Bueno. Si usted dedica una hora a estudiar, pues esa hora se la puede dedicar al ayuntamiento, por ejemplo, digo. Claro, al final yo en el terreno... del gasto del alcalde, ¿no? De lo que cobre. Bueno, sí, dentro de más que el gasto, las responsabilidades del alcalde son la totalidad del ayuntamiento y tener una responsabilidad a las 24 horas como alcalde, pero también como concejal al final. Pero sí, en el terreno personal, pues al final yo este reto de formar parte de Ganar Totana,
que al final formamos gobierno en solitario, pues lo acompañé del tener que terminar mi carrera. Y sí que ya pues estos últimos meses y este último año pues decidí que tenía que terminarlo una vez por todas, porque no podía estar aparcado eso, y sí que algunas tardes y los fines de semana pues ha sido a lo que he dedicado el tiempo. Ha coincidido la fecha final con una fecha además muy complicada por todo lo que ha sucedido, pero bueno, al final en la vida no se pueden dar pasos hacia atrás, hay que dar pasos hacia adelante y seguir y terminar, y después de una cosa viene la otra. Señor alcalde, sabemos todas las circunstancias y seguramente al alcalde actual de Totana se lo habrá meditado, pensado y repensado, ¿no?, para ocupar la bancada de máxima autoridad del pueblo. ¿Lo está usted aceptando? ¿Le está siendo complicado? ¿Se lo están poniendo fácil los grupos de la oposición? ¿Está teniendo usted ya la idea más clara de la situación del alcalde, cuál es? Y no va a ser un alcalde continuista porque ya no está desgraciadamente el anterior. Bueno, la verdad es que una vez uno se pone en la piel de la alcaldía, y esto es algo que tienen que conocer todos los ciudadanos de Totana, es cuando se ve de verdad el trabajo que en este caso hacía Juan José Cánovas. Es decir, ahí es cuando se ve la realidad de una persona que, bueno, que tenía tiempo para atender a todo el mundo y también tiempo para afrontar los problemas más graves que tenía este ayuntamiento, como en este caso el problema económico. Entonces la alcaldía de Totana no es un puesto sencillo, desde luego, y menos en los días que vivimos, pero así será también a muchos años vistas, precisamente porque de lo que más depende un ayuntamiento, que es al final de ese oxígeno que te da la bonanza económica, es de lo que ahora mismo tenemos más complicado, ¿no?, por esa deuda que arrastramos. Sí que, como digo, pues la situación para la liquidez, para el pago a proveedores es positiva, pero al final la alcaldía de Totana siempre está acompañada de ese reto y de otros muchos retos que al final se han intentado afrontar, y los intentó afrontar Juan José en su momento, pero como no se ha alcanzado el consenso político, pues no se han podido realizar, como la relación de puestos de trabajo en muchas áreas del ayuntamiento para ir poco a poco estableciéndola a nivel general, y muchos aspectos pues que al final hacen especialmente complicada esta alcaldía frente a lo mejor otras que podemos tener de referencia. Pero bueno, si me preguntas por si los grupos de la oposición pues han respetado estos 100 días de gobierno o ese principio de dar la mano que se mencionó en su momento en la toma de investidura, pues te diría que hay de todo. Al final hay grupos que lo han respetado o que lo han respetado para unas cosas y otros no, y otros grupos pues que al final los números que hacen, más que los de pensar qué se puede hacer por Totana este año, pues quizás sean los de qué se puede hacer por las elecciones que están a un año vista. Pero bueno, al final no nos llevamos ninguna sorpresa, llevamos 3 años prácticamente gobernando con esta dinámica, con lo cual nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, y sí que hay puntos en los que sí que podemos alcanzar acuerdos, y ahí es donde nos van a tener el resto de grupos. Oiga, alcalde, como tendré tiempo de preguntarle en alguna ocasión, bueno, si va a ser usted continuista, si va a ser usted el continuación o continuando la obra del profeta o del Señor. La respuesta es sencilla, sí. Bien, yo le pregunto una cosa. ¿Todavía tenemos que seguir hablando de la COVID o del COVID-19? Porque los datos bajan. Y a mí me llama una atención, yo se lo digo de la verdad. Cuando veo que los datos están bajando en la comunidad autónoma murciana y en el resto de la piel de toro, en llamada España, en Totana aparecemos. Nos tiramos 10 días sin aparecer y luego 6, 12, 14, no sé. ¿Preocupa todavía la COVID en Totana? Bueno, a nivel general, pero centrándonos en Totana, la situación sigue siendo complicada. Es verdad que en las últimas semanas hemos mejorado muchísimo y venimos de superar ese pico de la curva de esta, si no me equivoco, 6ª ola que se implantó a nivel nacional, y poco a poco pues vamos superando un poco este repunte de casos que hubo a final de Navidades. De todos modos, seguimos más o menos con una media de unos 9 o 10 casos diarios en el municipio de Totana. Tenemos una incidencia pues relativamente alta, de prácticamente, pues como digo, unos 200 casos por cada 100.000.
Entonces, la situación sigue siendo complicada, tenemos que velar individualmente por seguir respetando las medidas sanitarias en función de nuestras posibilidades y tomar todo tipo de precauciones, pero sí que es cierto que estamos avanzando hacia ya rescatar un poco la normalidad de que poco a poco pues ya va bajando la incidencia de casos y sobre todo pues bueno, esta es una noticia muy positiva, sabiendo que dentro de menos de 40 días podría comenzar nuestra Semana Santa tal como la hemos conocido hace 2 años, ¿no? No, eso le iba a preguntar, que si están bajando los casos, si se están diciendo desde las altas esferas sanitarias de que ya no se va a informar tanto y se va a tener todo esto, que se va a quitar las mascarillas, el uso de mascarillas incluso en el interior. Estamos oyendo tantas cosas, después veremos lo que pasa. Si tenemos encima la Semana Santa, ¿qué están tramando ustedes? ¿Qué están pensando para llevar el tema de la Semana Santa? ¿O eso no es una cuestión de ustedes directamente? Bueno, tramando, nada, esperando pues que podamos volver a vivir nuestra Semana Santa pues como la conocemos las totaneras y los totaneros, ¿no? Porque además, después de todo este periodo de pandemia, ya hay ganas de Semana Santa, porque es nuestra fiesta grande dentro de las que tenemos. Y bueno, pues realmente si las medidas sanitarias no nos indican lo contrario, la intención es vivir una Semana Santa dentro de la total normalidad. Al final, pues que tengan sus actos litúrgicos, sus procesiones, que... Por lo menos Viernes Santo en la noche. Hombre, claro, eso por supuesto. No con el cetro de la posada, ni con el fajín de la posada, pero... Pero que puede salir usted tocando en la posada, o su trompeta o su tambor. Si, bueno, habría que ver los detalles del protocolo, pero... Si no tiene usted influencia, yo hablaré con mi amigo... Con Julio. Oh, sí, y ya pues algo haremos por usted, aunque sea ensayo. Algo haremos, pero venga, vamos. Y si no, por lo menos un pin. Pero no me vaya usted por otro camino. Pero sí, que al final yo creo que estamos preparándonos para vivir una Semana Santa con todas las condiciones de normalidad, ¿no? Porque al final, si bajan estos datos de incidencia, si realmente cada vez se detecta menos un peligro de rebrote, pues creo que es lo que corresponde. Quizás tengamos que asumir unas pequeñas medidas en cuanto a lo que se refiere, no sé si al ocio nocturno o a algunas fiestas de este tipo que van relacionadas o en el contexto de los días que se vive la Semana Santa en Totana, pero desde luego lo que son los desfiles, los actos litúrgicos y todos los eventos grandes que nosotros conocemos de la Semana Santa de Totana, al menos a día de hoy está previsto que se desarrollen con total normalidad. Por ejemplo, días pasados, el miércoles de ceniza, se desarrolló uno con toda normalidad, ¿no? Sí, una banda de música tocó en la plaza semi-peatonalizada del centro. Sí, tocó la banda de la agrupación musical, ¿eh? Sí. Digo, alcalde, me llama la atención una cosa y se lo tengo que preguntar porque si no pregunto yo reviento, por mucho que me digan. No reviente. No. Y antes que reviente yo, que reviente el pantano de... Dice... y le tengo que preguntar esto. ¿Se ha puesto de moda en Totana? Yo no sé por parte de quién. O este convenio a quién favorece y por qué se hace. Los aparcamientos llamados disuasorios. Sí. ¿Esto por qué? Pues, es una empresa, se hace ese aparcamiento disuasorio con la empresa a cambio de que la empresa abran el aparcamiento, puedan aparcar coches, faciliten los aparcamientos y aparte a lo mejor que paguen un poco menos a las arcas municipales. Bueno, explíquemelo usted. Es que si no se lo pregunto, yo reviento. Sí, bueno, pues mira, precisamente aprovecho para anunciar que este mismo jueves firmábamos de nuevo un convenio para un nuevo aparcamiento disuasorio en un solar que conocemos todos que está en la avenida de Lorca, justo frente al jardín de la cárcel, que pertenece a los hermanos Cánovas. ¿Frente al jardín de dónde? De la cárcel, pero que es de la Posada, de la Hermandad de la Oración de ¿usted que es de la Posada? Efectivamente. Pues mira, esto nace de una cosa sencilla. En nuestras ordenanzas municipales, que tienen ya casi 30 años, las de medio ambiente, se especifica que todos los solares de Totana tienen la obligación de estar vallados con un muro, que además tiene que estar encalado, pintado, etcétera.
y que solo hay una excepción a la condición de que tienen que estar en con este muro, y es que los solares puedan ser usados, o sea, puedan ser donados, no donados, sino que se puedan utilizar para un uso público. Entonces, bajo esta fórmula, nosotros preparamos una plantilla de convenios esta legislatura y empezamos un trabajo de contactar con empresas y propietarios de muchos de estos solares o de estos espacios urbanos que creíamos que eran susceptibles de momento para usarse como aparcamientos disuasorios, pero podrían tener otro uso como huertos urbanos, etcétera. Y hemos tenido la suerte de, empezamos por un solar municipal, que es el que hay detrás de los juzgados, para hacer esta fórmula de aparcamiento disuasorio, pero comenzamos también a hablar con diferentes empresas. La primera de la que tuvimos recibimiento, porque estábamos en medio de otras negociaciones para el Camino de San José, que ya todos los vecinos conocerán, fue la empresa Bisanfe. Así inauguramos hace muy poquito, antes de que terminara 2021, ese aparcamiento disuasorio en la avenida de Lorca, y luego pues se han ido sucediendo otros acuerdos, como digo, el convenio con los hermanos Cánovas ahora en la avenida de Lorca, el convenio con Vidalia para un solar en el Arco, y también pues está en medio de otras negociaciones para conseguir más aparcamientos. Hay que tener en cuenta que si hablamos de los solares que se han obtenido ya, hablamos de 50 plazas en el de Bisanfer, unas 25 en el que se firmó el jueves pasado con los hermanos Cánovas y unas 22 plazas en el que se firmó para la zona del Arco. Entonces, si Totana al final tiene un problema, que el problema grande es dónde ponemos el coche, ¿no? Entonces, si por lo menos podemos usar los solares, que son vacíos urbanos, para que se pueda aparcar, pues facilitamos un poco más la movilidad a los vecinos y sobre todo a los comercios que están cerca de esos espacios, pues porque así los clientes tienen un sitio fácil para aparcar, ya visitar las tiendas y que se dinamice un poco el comercio, sobre todo después de la pandemia. Gracias por darme esa información y también le agradezco que menos mal que no hay gorrillas, ¿no?, como hay en Murcia, ¿no?, para el aparcamiento de esto. No se me vaya, que voy a seguir hablando con usted ahora después de hacer un alto en el camino. Ahora sigo hablando con el señor alcalde después de la publicidad. Bolsos, complementos, artículos de viaje, artículos de piel, bufandas, guantes, paraguas, para regalar moda y distinción. Un obsequio con el que siempre quedarás bien, porque siempre te ofrecemos calidad y buen gusto en artículos de primeras marcas. Bolsax, tu tienda de bolsos y complementos, frente Instituto de la Seguridad Social, en Totana. Ya estoy aquí. Señor alcalde, otro de los temas que me interesa, y supongo que le interesará a usted, claro, los que no sabemos de esto, yo se lo pregunto, pero después le voy a matizar un poco más. El POS para el año 22-23, plan de obra y servicio, ¿es así? Sí. Claro, cuando me dicen el POS... Le han cambiado el nombre, pero lo conocemos popularmente como el POS, con lo cual, pues si decimos POS la gente se va a enterar mejor de lo que es. Si decimos plan de obra y servicios, nos enteraremos mejor, ¿no? Sí, claro, también. Venga, pues explíqueme usted, ¿qué se tiene pensado hacer? ¿Qué obras? Bueno, ¿Cuándo va a comenzar esto? Pues como conocerán los ciudadanos de Totana, los llamados planes de obras y servicios hasta ahora, que ahora le han cambiado el nombre a Programa de Cooperación con Municipios. Al final es una subvención que se le concede a los ayuntamientos para que se realicen inversiones en materia de infraestructuras. En este caso, para estos 2 años, igual que para los 2 años anteriores, el 2021, al Ayuntamiento de Totana se le prevé conceder unos 429.500 euros. Esto es una cantidad muy importante que nos permitiría hacer pues 3 o 4 grandes obras pues relacionadas con el servicio de agua o con asfaltado de caminos, etcétera. ¿Para ustedes cómo venían? Para ustedes el servicio de agua, todo centralizado y de alguna forma automático, ¿no? Y sí, se sabe quién es el que chupa el agua gratis y todo. El servicio de agua, desde luego, sí que merece un capítulo aparte, porque hay bastante tela que cortar en ese respecto. Lo dejamos para un programa especial. Un programa especial complementario. Mira, no se me vaya por otro camino de obra. No, pero mira, para los planes de obra y servicios, como también son un aspecto que es aprobado por el Pleno, lo que se ha hecho en esta ocasión es aglutinar
por parte de todos los grupos políticos diferentes propuestas para obras que se pueden realizar en el municipio de Totana, que siempre están orientadas a las necesidades que se muestran en el municipio. En este caso, pues todos sabemos el problema que tenemos con la red de saneamiento y con la red de abastecimiento de agua, y también con algunos caminos que son utilizados todos los días por los vecinos. Así que en este caso lo que se ha propuesto para estos 2 años es que se realice una moción conjunta que, pues digamos, que sale de todos los grupos políticos, en los que se han puesto diferentes proyectos clave que los menciono ahora mismo. Por una parte sería cambiar el saneamiento y el abastecimiento de agua en la calle Salvador Aledo y en la calle Estrecha, unas calles que tenemos aquí muy cerquita. Por otra parte, en temas de asfaltado, el asfaltado del Camino de la Olla España, que conocen los vecinos del Reguero Alto y también del Ébor, porque es el paso natural de una pedanía a otra, que está en un estado prácticamente imposible. Y también pues intentar coger un poco más de tramo de la Nacional 340 para asfaltar una cantidad grande, ya que sobre todo en la zona que hay hacia Lama está bastante deteriorada. Y si nos lo permite el presupuesto complementario, incluir pues el arreglo de calles con su posterior adoquinado, como la calle San Cristóbal o la calle Presbítero Ramírez. Además también todo esto lo tratamos en una junta de portavoces, en la que también, como había otros proyectos sobre la mesa, lo que se decidió era, pues de alguna manera, comprometer el presupuesto de esos proyectos para los próximos presupuestos del año 2022. Y así que de alguna manera, de manera consensuada, todas las formaciones políticas vayan orientando y decidiendo las inversiones que se hacen en el municipio. Al final creo que es la manera más correcta de hacer las cosas, ya que así, pues como al final la composición del pleno municipal es tan variada y además pues gobernamos en minoría, creo que cuando nos unimos y buscamos el bien común de Totana es cuando realmente se ve la fuerza que podemos demostrar y todo lo que se puede aportar, más que cuando intentamos confrontar entre nosotros. Alcalde, hay una cosa que a mí, vuelvo a insistir, si no se la digo, reviento. Y luego me dicen, no reviento, gente de esta Santa Casa me dice que se me ve el plumero sanjosero, del barrio San José. Y cuando se dicen ustedes que van a cometer obras por los barrios, no sé, yo le pregunto a los del barrio San José cuándo nos va a tocar esa remodelación de la variante para que se una con la otra, cuándo nos va a tocar pues toda esa zona del Centro Tecnológico de Artesanía, cuando nos va a tocar toda esa zona del Arco de la Ollería o el Arco de la Rambla o el Arco de San Pedro, no sé, esa zona cultural que estaba programada en tiempos de bonanza, de cuando entraban dinero y no se sabe cómo salía, cuándo se van a cometer las obras de los barrios y sobre todo la obra de vivienda y mejoras de las instalaciones, no solamente en el barrio San José, sino en otros barrios de Totana. Bueno, pues fíjate, si nos centramos en San José, hay que hacer mención al final a las obras que están pendientes de acometer esta legislatura, pero sí que están programadas. En este caso, como sabrás, Bartolo, el año pasado se alcanzó un acuerdo para los presupuestos con el Partido Socialista y uno de los aspectos que se reflejó en esos presupuestos era arreglar un tramo bastante grande de la Cañada de Zamora que llegaría prácticamente de la calle Barco hasta la calle del Zanco, un poco más para adelante pasa la panadería. Ese proyecto está ya preparado y está pendiente de entrar a licitación para si se puede ejecutar pues a finales de este año, que sería un arreglo de lo que es la Cañada de Zamora, por hablar del barrio San José, digo. Y luego también hay otras cosas que también se han estado preparando esta legislatura, algunas de ellas ya han salido, como este camino disuasorio para que tenga salida por fuera del barrio de San José, gracias al gesto solidario que tuvo la empresa Bisanfer, el terminar de una vez por todas el centro social, que se proyectó de nueva planta frente al Colegio San José, y también ahora, te habrás fijado que las últimas 2 semanas han salido algunas noticias de que el Ayuntamiento se va a acoger a unas subvenciones para adecuar la zona del Arco de la Ollería, hacer unas mejoras en el propio arco y en toda esa zona de iluminación y una serie de cosas. Al final, pues se intenta sobre todo que las inversiones vayan llegando de una manera u otra a cada barrio, sobre todo atendiendo a necesidades importantes que se tienen.
en cada uno de ellos y bueno, pues poco a poco se va planificando el futuro para que estas inversiones que se necesitan al final pues vayan llegando. Oiga, hablando del Arco de la Ollería, tengo aquí unas fotos que me gustaría que usted las viera. Sí, por supuesto. Esto es de la zona de las Ollerías, para la parte de arriba del arco. ¿Se puede hacer algo para evitar situaciones así? Bueno, yo entiendo que sí. Al final tenemos una asignatura pendiente. ¿Qué pertenece al ayuntamiento? Bueno, el que tiren enseres en la vía pública al final es una cuestión de civismo, pero sobre todo, más que una cuestión del ayuntamiento, es una cuestión que es de orden público. Yo entiendo que en la imagen que me han mostrado, que al final pues es un tema de vivienda y de posible ocupación irregular, pues tienen que intervenir las fuerzas del Estado. Pero en definitiva, al final, yo aquí también se ven las ideologías a la hora de tratar un problema. Yo aquí el problema lo veo no en sí en que haya un sofá y haya un afeamiento de la vía pública. Yo aquí el problema... ¿Todo boca abajo? ¿Cómo lo va a ver? No, pero porque tengo la imagen en la cabeza. Ah, bueno, perdone. Siga. Pero yo aquí el problema lo veo en la escasez de vivienda o de oferta de vivienda que ahora mismo se vive en Totana. Es decir, como tenemos el desarrollo paralizado y de hecho los únicos aportes que se hacen al plan general a veces es decir que la declaración de impacto ambiental está caducada, pues tenemos muy difícil desarrollar el parque de vivienda. Con lo cual yo creo que aquí la desgracia es que haya personas que se vean obligadas a vivir de una manera precaria, más que la desgracia es de quien pasea y vea las cosas así. Es mi forma de pensar y sobre todo la veo así porque cuando vemos situaciones como las que están viviendo precisamente en Ucrania, ahí nos damos cuenta cuál es lo primero y principal en lo que deberíamos pensar como humanidad, y es en cómo están los demás y en qué podemos ayudarles y cómo podemos ser un poco mejores entre todos. Sí, vemos que hay gente que está mandando a algunas naciones satraperos o satrapados o un poco, no sé cómo decirlo, pues a uno se le queda la cara como se le queda. Oiga, le pregunto, ¿las comisiones informativas que ustedes hacen sirven para algo? Hombre, solamente para reunirse los portavoces de los grupos y echar una hora ahí hablando de la situación del ayuntamiento. En las comisiones informativas se deciden las mociones que van a pleno. Eso es las que luego pasan el galvillo, ¿no? Como decía mi abuela, luego pasan la criba. Bueno, yo tengo que decir que no soy parte de ninguna comisión, pero sí que asisto a todas. Pero no, las comisiones informativas son una fórmula que regula el reglamento local, en las que se revisan las mociones que presentan los partidos y en las que se votan las que se elevan a pleno y las que no. ¿Y cuándo se va a llevar a pleno el tema del presupuesto y el tema del plan general? Pues claro, su himno de alegría y su estrella era el plan, lo aprobamos, lo sacamos en adelante 6 meses. Yo creo que ni en 6 años va a salir el plan general. Claro, bueno, pero no solo era el plan general lo que incluíamos en el programa, también decíamos que el Museo de la Ciudad tenía que estar en el CTA, también decíamos que había que tomar una decisión drástica con el servicio de agua y con la gestión, y proponíamos una gestión mixta del mismo, y había muchos puntos del programa que precisamente, como no dependen de los números que tiene el equipo de gobierno, sino que dependen de una decisión que obligatoriamente pasa por el Pleno, pues no se pueden acometer, y un ejemplo de ello lo tenemos en el museo, que todavía, 3 años después de las elecciones, el único partido que tiene un sitio, y lo viene insistiendo para poner el museo, es Ganar Totana Izquierda Unida. En el tema del servicio de agua es lo mismo, seguimos sin tener ese acuerdo necesario para gestionar el servicio, aunque poco a poco se van acercando las posturas. Y en el tema del plan general, sobre todo lo que nos encontramos, no solo Totana, porque precisamente el otro día hablaba con el alcalde de Aledo, porque se está viendo en este mismo problema, de que ellos envían documentación y todo lo que se encuentran son cortapisas y barreras para la aprobación del plan general, de su plan general también. Entonces nos encontramos ante un problema que trasciende a los límites del término municipal y en el que se tienen que tomar medidas drásticas, porque lo que no puede ser es que de forma deliberada, como está demostrando el tiempo y como nosotros veníamos diciendo y el tiempo nos está dando la razón, se esté paralizando el planeamiento de los municipios, porque
Lo que no se puede hacer es decirle a los municipios por la ley de suelo, ustedes tienen que hacer un plan general. Vale, los municipios, en este caso los pueblos, hacen su plan general, se encuentran diversas deficiencias, las van subsanando, cuando las subsanan se encuentran nuevas deficiencias que antes no aparecían, las subsanan de nuevo y cuando las subsanan de nuevo ponen deficiencias, en un ejercicio claro de falta de voluntad de aprobar ningún plan general ahora mismo. De hecho, es curioso que el único plan general que se anunció que se aprobó el año pasado, que fue el de Águilas, todavía un año después no se haya publicado oficialmente en el boletín de la región de Murcia. Hay cosas muy raras que están pasando con el planeamiento, y aquí coinciden muchos profesionales del urbanismo y de la arquitectura, y algún remedio tenemos que poner los municipios. Lo que no puede ser es que Totana, Aledo, Puerto Lumbrera y cualquier municipio al final se encuentre paralizado porque no encuentra esos acuerdos que sí que se han buscado esta legislatura desde Totana, y esa mesa de trabajo para hacer un plan general con el que estén conforme la comunidad autónoma, que todo eso se quede bloqueado, que no haya voluntad ni siquiera de reunirse, o por lo menos de que esas reuniones sean fructíferas, y que en definitiva pues se pongan, si cabe, más dificultades a los municipios para aprobar un plan general. Con lo cual estamos en una situación un poco de bloqueo. Por nuestra parte seguimos haciendo nuestros deberes, pero no le vemos la luz por la situación que se da ahora mismo entre los agentes que tienen que hacer esa aprobación. Para quitar el bloqueo, y sobre todo para dar licitaciones, ¿no?, para que las casas de la Santa, para que se puedan ganar la vida. Bueno, pero las casas de la Santa las vamos a atajar por otra parte. No, pues mire, yo le voy a hacer fotos para que usted vea cómo está la Santa. Sí. ¿Lo sabe usted ya? Lo de las fotos de la Santa y todo eso. Eso se puede evitar dando licitación, tanto para las obras de las casas de la Santa, para la cantina del polideportivo, para la cantina del parque, para el arreglo de las mejoras del teatro Ginés Rosa. Anoche estuve viendo yo a don Juan Cánovas Mulero, pues en una conferencia que dio y todo esto, y algo faltaba ahí. Y todo eso, ¿cuándo se va a dar esa licitación para que todo eso funcione con normalidad? Hombre, pues mi respuesta es sencilla, poco a poco. Al final pues se va dando respuesta a muchas necesidades que se van encontrando en el municipio. Recordemos, por ejemplo, el estado en el que estaban los aseos por mencionar una obra de hace apenas unos meses, cómo estaban los aseos de la escuela de adultos aquí en el Instituto Viejo, y esa pues al final fue un arreglo que sí que no es de los que salen en el pleno ni de los que se debaten, porque entiendo que políticamente venden poco, pero sí que son muy importantes para los usuarios que hacen uso de ese servicio todos los días, y en ese caso pues sí que el equipo de gobierno ha estado ahí, también en el arreglo de José Moyá, en arreglo de los aseos como el del Santiago, por mencionar simplemente cosas de aseos, ¿no? Pero bueno, en el contrato de la Santa al final lo que tenemos, por suerte, es una empresa que ahora mismo es adjudicataria del contrato, porque conocemos que es una instalación con una explotación económica complicada, y lo que estamos estos últimos años es en vías de negociación para acometer el asunto de las casas de la Santa. Por parte del Ayuntamiento se han hecho avances en precisamente detallar cuáles son los aspectos que se necesitarían para otorgar esa licencia de actividad a las casas y ponerlas en funcionamiento, y por parte de la propiedad siempre hemos encontrado predisposición a llegar a un acuerdo, y en esas vías está, y de hecho los portavoces lo conocen. ¿Estas casas se han deteriorado? Pues sí, pues efectivamente, como se deterioran otras cosas, por ejemplo, pero bueno, quiero decir, al final todo esto también forma parte un poco de la dinámica y error político. A mí la vergüenza en las casas de la Santa y no desde la Santa no me parece que sea, aun siéndolo, el estado en el que están algunos de los chalés. A mí la vergüenza la veo en esos 2 millones de euros que tuvimos que pagar sin ningún sentido el Ayuntamiento de Totana, con la complicidad de muchos grupos políticos al anterior arrendatario. Eso sí que es una vergüenza, y eso sí que es perder y perjudicar el dinero de todos los totaneros. Quizá quien aporta estas fondos podría dar muchas explicaciones a ese respecto, pero bueno, como conocemos que en la política la honestidad es un valor que escasea, pues tampoco tengo esa confianza. Así que bueno, es lo que te puedo decir de las casas. Bueno, señor alcalde, ¿su preocupación más inminente cuál es? ¿El tema de Ucrania o ver Totana? Me preocupa Totana, pero Ucrania nos debería preocupar a todos.
Sobre todo porque tenemos muchos vecinos y muchas familias ucranianas que viven en Totana y que ya estos días han acogido a familiares que han conseguido huir de la frontera, escapando de la guerra, pero también se prevé que posiblemente a nivel de la región de Murcia ya están llegando, pero puede ser que también a Totana finalmente pues lleguen muchas familias que al final no tienen otro sitio donde ir y vienen a donde están sus conocidos, sus amigos, etcétera. Pero bueno, estoy bastante contento porque precisamente ayer, cuando estuvimos en Protección Civil por el homenaje a las mujeres que hicieron las mascarillas y tuvieron una labor ahí tan importante en los inicios de la pandemia, vimos también la cantidad de alimentos que en 24 horas, alimentos, medicinas, ropa, había donado el pueblo de Totana y había un almacén lleno, un almacén que es pues 2 veces como estos estudios. Y eso en apenas 24 horas, entonces la respuesta del pueblo de Totana está siendo extraordinaria. Creo que hemos sabido apreciar cuando hay una tragedia y unas personas que necesitan lo más básico, aportar en la medida de nuestras posibilidades, y eso que estamos atravesando momentos difíciles porque cada vez se encarece más la cesta de la compra, la gasolina, los alimentos y los materiales, y aún así hemos dado una respuesta bastante contundente y un mensaje de solidaridad que es con el que nos tenemos que quedar. Señor alcalde, nos quedamos con eso y con muchas más cosas, y yo me quedo con muchas preguntas por hacerlo, pero eso se lo haré en otra ocasión, ¿no? En otra ocasión, claro que sí. Muchísimas gracias por venir aquí y lo dicho, reitero la felicitación por ese aprobado, ¿no? Muchísimas gracias. De su carrera de arquitecto. Bueno, a ver si tenemos ya un arquitecto en el ayuntamiento y puede hacer la obra buenos cimientos y que perdure en la historia y sobre todo que pronto recobremos la normalidad. Señoras y señores, queden con Dios.